Muy buenas noches, hermanos, amigos, familia. Bienvenidos una vez más a este capítulo de Ven, sígueme. Y hoy tenemos que hablar varias cosas. En la semana pasada habíamos quedado en que Elías el profeta es llevado al cielo y bueno, queda Eliseo, ¿verdad? Hemos visto que Elías el profeta hizo 14, Eliseo 28, porque le pidió una doble porción, ¿verdad? Entonces, bueno, de hecho aquí están algunos que hemos visto y hemos hecho un análisis, pero hoy empieza, se podría decir, una parte donde el cual se malentiende o simplemente sacan de contexto o y en algunos casos tal vez trae un poco de polémica, de confusión, ¿no? Digo esto porque a veces he visto algunos hermanos o ya no tan hermanos, bueno, tal vez en las redes han podido ver, hay miembros de la iglesia que fueron un día, que gozaron del privilegio, de las bendiciones, del amor de Dios, porque al final es eso, ¿no? Una religión, creer en Cristo, ¿no? Es ver la misericordia y el amor de Dios en general, ¿no? Y fuera de eso, evidentemente, las debilidades o las imperfecciones de las personas van a existir porque simplemente es así, ¿no? Somos personas imperfectas, ¿no? Entonces voy al punto porque en este hay algunos, voy a decirlo así, por darle un nombre, enemigos de la iglesia, o ahora que se volvieron enemigos de la iglesia, dicen que si Leí fue al desierto, ¿no? Y fueron al desierto, y por qué Nefi tenía los escritos de Isaías. Isaías viene mucho después, o sea, cosas que intentan, se podría decir, sacar de contexto, ¿no? Hoy más o menos la finalidad de lo que quiero, a través de haber estudiado, haber un poquito meditado sobre esto, quiero dejar en claro lo que realmente estaba pasando, porque hoy vamos a establecer la base donde el cual Leí sale al desierto. O sea, justo en ese, porque hoy vamos a hablar sobre la caída de Israel, ya de un pueblo, ¿no? Recuerdan que todo empezó con ese Abraham que creyó en Dios. Abraham se casó con Sarai, Dios le cambió a Abraham y le cambió a Sarai, tuvieron un hijo que se llamaba Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob y Esaú tuvo 4 esposas y de ahí tuvo 12 hijos, y así de esa familia hemos llegado ya a un pueblo, ¿vale? Hasta un pueblo en el cual hemos visto que fueron llevados, fueron cautivos en Egipto. Luego Dios levantó un libertador, Moisés, y de ahí para adelante. Entonces ahí quiero tomar primeramente, se podría decir desde el Éxodo, desde que el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿vale? Entonces han pasado 722 años. Desde el momento que el pueblo sale de Egipto, han pasado 722 años. Ahora, aquí quiero dar otra fecha más. Recuerdan de que, como creo que hace 2 capítulos anteriores o 2 grabaciones, también comenté que cuando Salomón, el hijo del rey David, ¿no? Entonces su hijo, recuerdan, ¿verdad? Dijo, fue el pueblo a pedirle las 10 tribus, porque esas 10 tribus son como el reino del norte, por decirlo de esa manera. Fueron a hablar con el hijo de Salomón y le dice, oye, tu papá nos puso mucha carga, alivianos, ¿verdad? Recuerdan de que él dijo, no, si mi dedo más gordo, si mi padre era cruel, yo voy a ser más cruel. Si les azotaba con látigos, yo voy a azotarles con látigos que tienen como puntas metálicas al final para desgarrar la piel. Y ahí, en ese momento, porque hasta ese punto el reino era uno solo, ¿vale? Israel era uno solo. Las 12 tribus como reinadas por un solo rey. David había consolidado eso, David reinó
sobre las 12 tribus, Salomón reinó sobre las 12 tribus, pero el hijo de Salomón, Roboam, no reinó sobre las 12 tribus, reinó sobre 2 tribus. Porque las otras 10, ya a través de esa decisión de Roboam, que pidió consejos a sus amigos y no a los ancianos, entonces las 10 tribus se fueron. Desde ese momento hasta donde vamos a leer hoy, Segunda Reyes 17, han transcurrido 208 años desde ese momento. ¿Vale? Esto no es una situación de la noche a la mañana, no es que hoy y mañana, ¡boom!, se acabó. 208 años desde ese momento y desde la salida de Egipto, 722 años. ¿Vale? Entonces estamos en un punto en Segunda Reyes 17, dice de que llegó un imperio grande, potente, ya llamado Asiria. Entonces Asiria llega, o sea, ya habían llegado mucho antes y hablaron con el rey y el rey iba pagando como tributo y un día el rey dejó de pagar el tributo y bueno, conquistaron, ¿vale? Samaria, que es la capital de las 10 tribus o del reino del norte, ¿vale? Samaria. Haciendo esto un poquito desglosando para poder entender este detalle, ¿vale? El 722, vamos a ponerlo así, el 7, ¿vale? En la Biblia o en las Escrituras representa la perfección divina, ¿vale? La plenitud, el juicio completo, la creación en 7 días. Eso es lo que representa el 7 en las Escrituras. ¿Ok? El número 2 dice que es el doble testimonio. También hay una escritura conocida que por boca de 2 o 3 testigos se resolverá todo asunto, ¿vale? También es confirmación y al final división o 2 caminos. Aquí en este número está el 722. Dice, aquí aparece 2 veces el 2. Una vez más, vuelvo a decir, el 7, vamos a ponerlo así, el juicio completo de Dios. ¿Vale? 2 más 2, testimonio confirmado. Un juicio completo que fue advertido y confirmado repetidamente. Aquí quiero matizar un poquito, porque como digo, cuando hablamos de profetas, Isaías, Elías el profeta, Eliseo, Amós, como todos los metemos en un mismo contexto, ¿vale? En estos tiempos ya, o sea, vamos a decirlo, el primer testimonio confirmado, el primer 2, vamos a decirlo así, ¿vale? Es el testimonio de Elías el profeta y de Eliseo. Ellos, Elías el profeta y Eliseo, estaban llamando constantemente al arrepentimiento, ¿vale? Lo que venimos aquí, el doble testimonio, por boca de 2 testigos, llamaron al arrepentimiento. El segundo testimonio, ¿vale?, es de los profetas Amós y Oseas, la última oportunidad. ¿Qué es lo que pasó? Israel rechaza ambos testimonios. Si bien en el reino del sur, donde estaba Judá y la tribu de Benjamín, porque solo esas 2 tribus quedaron en el reino del sur, ¿vale? Si bien en el reino del sur conocen o sabían de las grandes maravillas de Elías y de las grandes maravillas de Eliseo, evidentemente no vivían, no eran parte del reino del norte, perdón, del reino del sur, estos 2 profetas. ¿Ok? En el reino del sur habían otros profetas, pero he estado como estudiando, dándole vuelta, no hay uno como así muy relevante. De hecho, hay como un profeta menor que le llaman que sería Miqueas. ¿Ok? Entonces, por eso, sin embargo, el gran Isaías ya, o sea, no tiene nada que ver con el reino del norte,
Sí, pero con el reino del sur, con Judá y con la tribu de Benjamín. ¿Ok? Entonces, aquí viene el tema. Israel, el reino del norte, las 10 tribus de Israel, Judá y Benjamín, las otras 10 están ahí. ¿Ok? Neftalí, Zabulón, Dan, Isaacar, Rubén, todos ellos ahí. Entonces ellos rechazaron el testimonio de Elías el profeta, de Eliseo, de Amós y de Oseas. Esto quiere decir, hermanos, este reino del norte, ¿ok? Tuvo 19 reyes. En los 208 años tuvo 19 reyes, de entre los cuales dice, ninguno de estos 19 reyes fue considerado bueno delante de Dios. Todos continuaron en pecado. Lo que viene a decir esto, hermanos, es que dentro de estos, aquí en este reinado, habían golpes de estado. Hubo un rey que solo reinó 7 días porque era ambición al poder. O sea, rechazaron completamente a los profetas, la voz del Señor. Lo más importante de esto, de este 722 en sí, no, como no es el número, ¿vale? Es una explicación que lo hemos desglosado, lo que realmente estaba pasando en el reino del norte, pero Dios funciona así más o menos de esta manera, ¿vale? Advierte. El Espíritu te puede compelir, decir, mira, oye, estás en peligro, estás equivocado, no, arrepiéntete, dale, o sea, te advierte. Después te vuelve a confirmar que estás equivocado. Espera para ver si hay un periodo de arrepentimiento, si hay un periodo de cambio. Después de haberte advertido, de haber confirmado que estás mal, que estás a lo mejor en camino de pecado o que estás haciendo cosas malas, ¿vale? Espera a ver si hay un poquito de arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, evidentemente, finalmente llega, se podría decir, la consecuencia o él actúa. La consecuencia de esto, de que este reino del norte, las 10 tribus de Israel, se olvidaron de Dios, ninguno de los reyes fue bueno delante de Dios, pecaron contra otros dioses, ofrecían en sacrificio a sus hijos, ¿vale? Pequeños, a otros dioses, había dioses de Baal, se perdieron totalmente, ¿ok? Entonces, y eso es lo que pasa, se olvidaron de Dios. Ahora, este imperio, a diferencia del reino del sur, que también lo vamos a ver porque en Segundas Reyes del 22 en adelante está que el reino del sur igual cayó. A la salida de Egipto, el reino del norte cayó a 722 años. A la salida de Egipto, el reino del sur cayó a los, si no me falla la memoria, como 850 años. O sea, como ciento y algo, eso pero vamos a verlo ahora. Ciento y algo más o menos de años después de la caída del reino. A diferencia de este reino, en el otro, en el sur, habían reyes medianamente temerosos de Dios. Y algunos otros detallitos más que los vamos a analizar. Este imperio asirio tenía algo, se podría decir, peculiar o característico. El imperio asirio no solo conquistaba o dominaba, lo que hacía era lo desintegraba, reemplazó la población. Sacó un puñado de aquí, lo llevó para el otro lado y de ese otro lado vino para acá y de aquí para acá, o sea, lo desintegraba total. Al hacer ese desintegramiento, el reino de este imperio asirio, ¿qué es lo que pasó? Como reemplazó la población, trajeron otros pueblos a vivir a Samaria. Con esto lo que él conseguía era romper la identidad nacional
se pierde la continuidad tribal. He ahí, cuando dice se pierde la continuidad tribal, es por eso que hoy en día coloquialmente se dice, o tal vez no tan coloquial, se conoce con un concepto de que las 10 tribus de Israel están perdidas. ¿Vale? ¿Por qué se dice que se perdieron? Como acabo de decir, perdieron su identidad tribal. Se mezclaron con otros pueblos. Las tribus perdidas se convierten en un símbolo de pueblo disperso, alejado de Dios, sin identidad espiritual. Por eso es de que 500 años después, ya en el Nuevo Testamento, por eso es de que los judíos, los judíos, no se podría decir, los judíos aborrecían, no pactaban, no negociaban, no comerciaban con los samaritanos. Samaritanos, ¿por qué? Porque la capital de este reino del norte se llamaba Samaria. Entonces, los judíos, a diferencia de esto, el otro reino no perdió lo que estoy diciendo, su identidad tribal. Ellos manejaban un registro, seguían en todo eso, que eso también lo vamos a analizar. Entonces, Samaria, en el plan del imperio asirio de desintegrar, romper la identidad nacional, perder la continuidad tribal, se mezclaron. Se mezclaron culturas, se mezclaron lenguas, se mezclaron todo. Por eso es de que ya en el Nuevo Testamento los judíos, el reino del sur, odiaban o despreciaban al reino del norte porque se habían corrompido, ya no había continuidad tribal. Nadie sabía quién era. ¿Vale? Esa es la caída del reino del norte. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Vale? Hoy en día, Asiria significa el mundo. De hecho, hay una frase que autoridades modernas lo han dicho así: vivir en el mundo, pero sin ser del mundo. Cuando tú llegas a ser parte del mundo, ya, como aquí está Asiria el mundo, si vives en el mundo, ese mundo te arrastra. Ese mundo te arrastra con ansiedad, con drogas, e intenta como negociar se podría decir, no sé, tus buenas costumbres, tus convenios. Oye, no te preocupes, todo está bien. Oye, si todos lo hacen, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Nadie te está viendo. Es normal que tengas estas cosas antes de poder casarte. O sea, hace que tus valores, tu fe, tu creencia, tus normas, tus convenios, vas bajando cada vez más y vas viviendo cada vez, tal vez una vida ya no tan elevada. ¿Ok? Cuando Samaria cae, porque los asirios atacan Samaria, es cuando pierdes tu centro. Es cuando ya, esto es como acto seguido. Si vives en el mundo, tu Samaria va a caer. O sea, tu paz, tu tranquilidad, tu revelación, tu testimonio, tu autoridad, tu espiritualidad, todo cae. Entonces, y al final, cuando ya llegas a transgredir mandamientos serios, castidad, y de ahí para arriba, de ahí para abajo, y cuando ya tu comportamiento no está en armonía con los mandamientos que Dios ha establecido, evidentemente no vas a tener revelación. Tu testimonio va a estar ahí nomás, ¿no? Entonces, esto es una explicación del cual el Señor, de hecho el presidente Nelson, en una conferencia dijo: el reino del norte cayó por una razón: olvidaron quiénes eran. Cuando tú olvidas quién eres, evidentemente eres más propenso, o la probabilidad de caer o de vivir en ese mundo, o vivir en Asiria, o que tu Samaria pueda caer, por decirlo de esa manera, o sea, ya nada te queda.
Y termina esa pequeña frase del presidente Nelson, dice, recuerda tu convenio. El reino del norte cayó por una razón, olvidaron quiénes eran. Este pueblo cayó porque se olvidaron quiénes eran. Se olvidaron de ese Dios que los había sacado de Egipto. Se olvidaron de ese Dios que los alimentó por el desierto 40 años. Se olvidaron que Él era el maná del cielo, el pan de vida, el agua de vida. Y esto pasa a nosotros, hermanos. Si nos olvidamos, si te olvidas de lo que Dios ha hecho por ti, es probable que venga un imperio grande, donde el cual te doblegue, donde te diga, no, pues, estás pasado de moda. Y acto seguido va a caer tu centro, o sea, tu espiritualidad, tu parte interna. No vas a tener tranquilidad. Vas a ser más propenso, con esto no quiero decir por favor, a enfermedades, pero enfermedades espirituales. No vas a poder dormir. No vas a poder tener esa tranquilidad de poder estar, hermanos, de verdad, tal vez no encuentro la palabra clara, exacta, específica, pero cuando uno está en armonía con las leyes de Dios, hay una tranquilidad que no se puede pagar. Cuando uno no está en armonía con las leyes de Dios, hay un vacío, hay un desequilibrio. Entonces, este pueblo se había olvidado, este reino del norte había caído, habían desechado a sus profetas, habían dejado de estudiar las palabras de los profetas, y esto es aplicable al día de hoy. Podemos dejar de ir a la capilla, dejar de leer la leona de las conferencias generales, dejar de estudiar el Ven Sígueme. Este reino no cayó de la noche a la mañana. Pasó varios años para que pudieran caer, pero fue poco a poco. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es de que jamás nos cansemos de hacer las cosas buenas. Tenemos que mantenernos alertas, tenemos que mantenernos en vigilia, tenemos que mantenernos despiertos para poder ver esas señales. Este pueblo cayó para poder ver. Este pueblo fue llevado cautivo para que podamos entender que si olvidamos a Dios, vamos a ser cautivos. Y el adversario y Satanás nos va a desintegrar. Va a ser que olvidemos quiénes somos y va a ser que olvidemos nuestra identidad como hijos de Dios y como pueblo de Dios. Ahora vamos a ver lo opuesto, bueno, no tan opuesto, pero algunas cositas que marcaron la diferencia con el reino del norte. Entonces ahora vamos a pasar un poquito a lo que pasó el reino del sur. Entonces, como decía, necesito en esta clase, en esta lección, unir. Ya hemos hablado sobre la caída del reino del norte. Vamos a hablar sobre la caída del reino del sur. Y es preciso unir para que quede así como en contexto, como llegar hasta Leí, ¿vale? Para dar como lo que es la introducción al libro de Mormón, en qué punto clave, cómo pasó y todo eso. Había dicho de que hay enemigos, exmiembros o no sé, personas que un día fueron miembros de la iglesia, fueron cristianos, fueron creyentes y hoy son enemigos aférrimos. Lo que dicen es de que no había conexión. Entonces lo que quiero explicar ahora, por ejemplo, Isaías, el profeta Isaías, él fue el profeta del reino del sur. ¿Ok? Entonces, él estuvo profetizando
al reino del sur, lo que sería a Jerusalén o a Judá y Benjamín, 150 años antes de que Judá o antes de la caída, ¿vale? Antes de que venga el imperio babilónico y los llevaran cautivos. Jeremías, ¿ok? Jeremías profetizó 40 años antes de la caída, ¿vale? Ezequiel, y estos profetas, Jeremías, Ezequiel, Daniel, lo vamos a ver, pero por eso es como para entrar así más o menos en contexto, ¿vale? Porque cuando hablamos, ¿sabes? Lo que pasa con la Biblia no viene cronológicamente así una tras otra. Entonces, sino que como intentaron ponerlo, y por eso es que a veces esto crea un poco de confusión. Ezequiel fue el profeta durante el exilio, ¿vale? Y el profeta Daniel fue profeta durante la cautividad. Y eso lo vamos a ver. En el reino del sur, compuesta por Judá y Benjamín, en esos años, en los años de que estuvieron, tuvieron 20 reyes desde Roboam hasta Sedequías. Entonces, 12 de ellos eran reyes malos que no obedecían a Dios, que hicieron cosas abominables ante los ojos de Dios, y 8 de ellos hicieron cosas que sí agradaban a Dios. En particular 6, 2 más o menos a media, parcialmente como a medias tintas, ¿ok? Entonces, pero 6 de ellos fueron como precisos, fueron buenos ante los ojos de Dios. De hecho, Dios los considera esos 8. Pero 2 de ellos, entre el 4 y el 5, eran como parcialmente. Al final no terminaron bien, por decirlo de esa manera, ¿vale? Entre los reyes malos está Roboam, Abiem, Joram, Ocosías, Atalia, Acaz, Manasés, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. En los reyes buenos está Asa, Josafat, Joas, Amasías, Azarías, Jotam, Ezequías y Josías. ¿Ok? Estos 8 más o menos son como un tipo de sombra o más o menos algo que hacen como referencia a algunas cualidades de Cristo. ¿Ok? Por ejemplo, Asa dice corazón que busca a Dios. Llamó al pueblo a buscar a Dios. Cristo nos invita a ir al Padre. ¿Vale? Josafat, dependencia de Dios. Cristo vivió en total dependencia del Padre. Joás hizo algo bueno entre el pueblo, restauró el templo, ¿vale? Y Cristo viene a restaurar nuestro templo espiritual, librarnos del pecado. Amasías y Azarías, como dije, parcialmente uno se corrompió y el otro obedeció más o menos a medias, ¿ok? Jotam dice la felicidad constante. Cristo nos dice que Él es el camino. Para poder gozar de una felicidad constante, debemos seguirle a Él. Ezequías, restaurador y salvador temporal, salvó a Judá de Asiria. O sea, Ezequías, este rey, fue a batalla, salvó de ser como invadido o ser llevado cautivo por los asirios, por ese pueblo que llevó a esclavitud al reino del norte. Pero Ezequías ganó la batalla y esto quiere decir que Jesús, Cristo, ¿vale?, nos salva eternamente y restaura nuestra relación con Dios. Si Cristo no estuviera por medio, no podríamos restaurar nuestra relación con Dios. Viviríamos en pecado. No habría esperanza, no habría comunicación, no habría revelación, no habría espíritu. O sea, tendríamos una vida desolada, lúgubre y triste. Por eso que Cristo es importante. Josías, la historia de Josías está en Segundas Reyes 22, donde él empieza a reinar a los 8 años y encuentra el libro de la ley, o sea, la Torá. Se da cuenta de que habían cambiado los pactos, no se guardaba el día de reposo, no se hacían las fiestas tradicionales ni nada. Y Josías
¿no? Él restaura la ley, ¿vale? Y restauró la palabra, o sea, renovó el pacto, este rey. Y esto quiere decir que Cristo es la palabra viva, perdón, y trae el nuevo pacto, ¿vale? Entonces, hay una diferencia, por ejemplo, entre el reino del sur y el reino del norte. Profetas, mire, en el reino del sur, que tengo aquí esto, en el reino del sur, su capital era Jerusalén. En el reino del norte, su capital era... ¿Cuál era el reino del norte, su capital? ¿Vale? Samaria. ¿Ok? Por eso es de que los samaritanos, Cristo 500 años después en el Nuevo Testamento habla con la mujer samaritana. Por eso es de que la palabra del buen samaritano, a ver, oíste, un hombre cayó en desgracia y le golpearon y todo. Bueno, la capital Samaria, todo muy bien ahí, en el reino del norte, ¿vale? No lo apunté, Samaria. En el reino del sur había un templo, estaba el templo de Salomón. Pero en el reino del norte tenía varios centros alternativos, como había en algunos lugares donde adoraban, pero no había un templo. Vamos a ponerlo como una fecha mala. En el reino del sur tenían el sacerdocio. En el reino del norte no. Había pura idolatría. En el reino del sur estaba la Torá. Estaban los 5 libros de Moisés. En el reino del norte también estaba la Torá, pero el pueblo no preservó. O sea, se olvidó. No leían las escrituras. Como en el reino del sur, sí, más o menos. En el reino del norte es como cuando tienes tu Biblia y no la lees, ¿no? Está todo ahí empolvado. Así más o menos aplicado el día de hoy. ¿Ok? En el reino del sur había escribas. Gente que se dedicaba como a escribir todas las historias, llevar, y a su vez al haber escribas había genealogía. Pero en el reino del norte no. Al no haber escribas y al no haber genealogía, por eso es que están perdidas las 10 tribus. Y es por eso al día de hoy que los judíos y un poquito más de Benjamín, no se sabe casi nada, pero sobre todo los judíos no fueron esparcidos de esa manera. Aquí quiero entrar un poquito a detallar, porque ya voy a entrar al libro de Leí, ¿vale? Desde la salida de Egipto, o sea, ese éxodo, porque hay que entender, en Segunda Reyes, en el capítulo 24, porque hay que poner esto en contexto claro, porque cuando hablamos de que Leí salió en el año 600 antes de Cristo, en el reinado de Sedequías, o sea, bueno, sí, está bien, pero hay que contextualizar muy bien, porque el reino del sur, ¿vale? Tuvo 2 caídas. Está en Segunda Reyes 24 y Segunda Reyes 25. Entre las 2 caídas, entre la primera caída y la segunda caída, que sería la destrucción final, con ya el templo fue quemado, hay una diferencia, ¿vale? De 19 años. O sea, entre esto y esto, entre la primera, Segunda Reyes 24 dice que llega Nabucodonosor II, ¿vale? Entonces como empiezan igual a pagar tributos, entonces ahí llegan, ¿vale? Es como dice el inicio del dominio babilónico. Deportación selectiva, Segunda Reyes 24, Judá queda como reino vasallo. En la primera caída se llevan a jóvenes nobles, o sea, jóvenes de una situación más o menos ahí importante, se llevan cautivos. Como por ejemplo a Daniel. Daniel fue llevado cautivo en la primera caída o en la primera invasión del reino babilónico. La segunda caída, si contamos desde como un punto de partida, desde la salida de Egipto hasta la segunda caída, son 860 años. Y entre la primera caída y la segunda caída, como ya dije, son 19 años de diferencia. En la segunda caída ya, ¿vale? Más cautivos, ya en la segunda caída, inclusive Ezequiel fue llevado cautivo en la segunda caída, ¿vale? El rey Joaquín
fue llevado a Babilonia. Caída final, destrucción total, donde todo el templo se quema, todas las riquezas, todo el oro, todo cae. ¿Vale? Entonces, dicho de otra forma, hermanos, entrando un poquito ya como a Leí, a lo que nos compete, dice que Leí salió en el año 600 a.C., en el reinado de Sedequías. ¿Ok? Entonces, Leí sale al desierto. De hecho, al propósito, Leí fue contemporáneo con el profeta Ezequiel. ¿Vale? Leí era de la tribu de Manasés. O sea, Leí bajo por ningún motivo vivía, o sea, en el reino del sur. ¿Se dan cuenta? Leí emigró del reino del norte antes de que cayera, ¿vale?, cautivo por los asirios el reino del norte. Entonces, ellos ya habían dejado sus tierras, sus riquezas del reino del norte como para poder no ser esparcidos, por decirlo de esa manera, y llegaron al reino del sur, donde el cual fue llamado Leí como profeta contemporáneo con Ezequiel. ¿Ok? Entonces, Leí se fue al desierto más o menos 14 años antes de la destrucción total. 14 años antes de esta caída, ¿vale? 14 años antes. O sea, Leí sí vio, vamos a decirlo así, o sea, vivía o quedó como reino vasallo, estaba aquí presente. ¿Vale? Antes de la caída, o sea, más o menos hay una diferencia de 5 años, o sea, entre la mitad o sea, entre este y este estaba Leí. ¿Vale? Sí era, como se puede decir, el vasallo del reino babilónico, pero todavía no había llegado ya a la destrucción total. Pero sí se pagaba impuestos. Entonces ahí es cuando Leí sale al desierto. ¿Ok? 14 años antes de la destrucción total. Aquí viene el detalle. Sabemos de que Leí era de Manasés, de la casa de José, y es por eso que en el mismo año, o sea, en el año 600, no años después, o sea, en el año 600, en mes diferente, vamos a decirlo así, antes de que se metan para llegar a la tierra prometida, por eso es de que Nefi va a la casa de Labán a tomar los anales, los registros. Entonces, en esos registros, en esos anales, estaba la genealogía, estaba la Torá y había escritos de los profetas. Había escritos del profeta Isaías, que fue 150 años antes de que Judá fuera llevado cautivo. Entonces, por eso es de que ese Labán tenía los escritos de Isaías, tenía la genealogía y tenía la Torá, las escrituras. ¿Ok? O sea, tenía toda la información como para que no se pudiera perder. Ahora, entrando un poquito más, insisto, aquí puse que Babilonia es el mundo, ¿vale? Lo mismo que Asiria. Cuando vivimos en el mundo nos dejamos someter, bajamos nuestras normas, bajamos nuestra espiritualidad, entramos en un bucle de conformismo y todo eso. El templo quemado, tu cuerpo es el templo. Cuando pecas, tú quemas tu templo. Cuando dejas de orar, cuando dejas de ir a la capilla, cuando dejas de hacer cosas que espiritualmente sabes que te van a proveer de una salud espiritual estable, es cuando decides quemar tu templo. Sedequías, el rey que lo vuelven ciego, sin visión espiritual. Para terminar, hermanos, la caída del norte significa alejarse de Dios.
La caída del reino del sur significa rechazar la verdad. La salida de Leví al desierto significa obedecer y ser preservados. Si prestamos atención al llamado de Cristo, Cristo es perfecto. Cristo siempre nos va a llamar al camino. Cristo nos va a guiar, nos va a inducir a que nos podamos arrepentir. Si escuchamos a Cristo, vamos a salir, vamos a ser librados, vamos a ser guiados y no vamos a caer en ninguna cautividad espiritual. Hay que recordar, hermanos, que estas historias de personas comunes y normales nos tienen que enseñar a confiar en Dios. Nos tienen que abrir los ojos espirituales a entender que si nos alejamos de Dios, va a llegar un imperio poderoso, Asiria, o sea, el mundo, con todas sus situaciones y panoramas que nos ofrece el mundo, va a ser que nos olvidemos de nuestros convenios. Va a ser que si nos sometemos a Babilonia vamos a rechazar la verdad. Mi invitación con todo el corazón el día de hoy es de que debemos obedecer para ser preservados, como Leví y su familia. Hermanos, yo sé con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, que el Señor lo puede todo. Hay que volver nuestro corazón al Señor. Hay que volver a renovar nuestro convenio. Hay que deleitarnos en las Escrituras. Hay que deleitarnos en hacer genealogía. Hay que deleitarnos en tener nuestros diarios personal. Wilford Woodruff dijo que el diario personal es como una rosa de primavera en pleno invierno. Porque al final lo que vamos a escribir en nuestro diario personal, en los momentos malos, en los momentos difíciles, nos pueden elevar espiritualmente. Dios nos va a llamar a su camino. Ruego que tengamos todos la fuerza necesaria, los ojos bien abiertos, las ideas bien claras, el espíritu que pueda estar vibrante en nosotros para que podamos obedecer. Si obedecemos, tenemos la promesa de ser preservados, de salir ante situaciones difíciles y sobre todo de ser guiados. Hermanos, por favor, el grave error del ser humano es creer que puede vivir feliz sin Dios. Y no es cierto. La mayor felicidad solo se puede tener siguiendo a Dios, amando la verdad y amando a Dios. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Trying at the same shit. Kinda tired trying to give a fuck. Saving grace has never hit the same end. I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah. Yeah, yeah, yeah. Kinda
Tired trying at the same shit. Kinda